Familia, estamos por comenzar nuestra fiesta espiritual. Damos gracias a Dios por tenerte con nosotros en casa. Estamos contentos y expectantes de lo que hoy acontecerá. Prepara tu corazón para lo sobrenatural. Bienvenido a tu casa Cristo Vive, donde lo imposible se hace posible. Nuestro servicio inicia en 3, 2, 1, comenzamos. Estamos muy contentos de tenerte en casa. Bienvenidos a todos los que nos acompañan por primera vez. Yo quiero que levanten la mano a las personas invitadas. Levanten la mano a las personas invitadas. Muy bien, damos un aplauso fuerte. Bienvenido a la iglesia Cristo Vive, donde lo imposible. Esta es una casa donde suceden milagros. Y hoy para mí es un honor el poder presentar al portador de la palabra. Es un predicador, un evangelista. Es argentino y ha nacionalizado mexicano. Pero no tiene nada de mexicano, hermanos, no se emocionen tanto. No come chile todavía. Y todavía usted lo escucha y ni el acento, ni regio, ni sinaloense, ni nada. Dios le ha mantenido sus orígenes, pero de corazón puedo decir que él es mexicano, amén. Y el pastor Walter Ferro ha sido un predicador en muchos lugares de México, de Estados Unidos, de toda América Latina, han dado por muchos lugares. Y Dios lo usa mucho con la palabra que expone. Dios lo usa en milagros. Dios lo utilizó a él para traernos una palabra cuando yo estaba embarazada de Tiago y ni sabía. Quienes no saben la historia, estábamos esperando una promesa y fue a través del pastor Walter que esa promesa fue hecha realidad. Él oró sin que yo supiera que estaba embarazada. Así que cuidado, no vayan a salir embarazadas hoy de acá, amén. El pastor trae una unción poderosa y hoy quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Pastor Walter Ferro. Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, en Monterrey ya son buenas noches, son 8:40. Ustedes viven atrasados y nosotros adelantados. Cuando el Señor venga nos va a llevar primero a nosotros y si queda lugar se los lleva a ustedes. Es un gusto poder estar aquí. La primera vez que piso tierras sinaloenses. Había escuchado mucho de las bandas de Sinaloa, la gente linda de Culiacán, los boxeadores de los Mochis. Pero todo, también tienen boxeadores aquí. Muy bien, felicidades. Pero nunca me había tocado estar aquí, siempre oía hablar de Mazatlán. Y bueno, gracias a Dios y a los pastores, Abisaí y la pastora Becky, que Dios los usó para poder estar en este aniversario. Como bien dice, me tocó orar en una noche muy extraña porque yo comúnmente me duermo temprano, pero esa noche no sé por qué no me podía dormir y fue cuando nos contactamos por medio de Facebook. Y no sabía yo que Dios tenía esa hermosa promesa para ellos que hoy se llama Tiago. Y dicen que me invitaron para que ahora le deje la promesa de la niña para completar ya el par. Lo bueno es que Tiago no quiere hermano, pero quiere hermana. Y la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Así que Dios honra la fe de los niños. ¿Ok? Como bien dijo la pastora, soy originario de Mendoza, Argentina. Me casé con una mujer colombiana y tenemos hijos mexicanos. Tenemos una pequeña organización de las Naciones Unidas en casa.
Argentina, Colombia y México. ¿Ok? Y todavía no soy suegro, ni quiero serlo por el momento. Bueno, el mayor sí, ya queremos sacarlo, pero la niña acaba de cumplir el 7 de agosto 16 años y me empezaron a escribir diciendo ya huele a suegro, y yo reprendí a los demonios, al diablo y todo lo demás. Ok, bien. Quiero por favor pedirle que se pongan en pie para leer la palabra del Señor en esta noche. Si usted trae Biblia, la puede abrir. Si usted trae un dispositivo, lo puede buscar. O si no, creo que detrás mío está la pantalla inteligente. Aunque nosotros no, pero la pantalla es inteligente. En Romanos capítulo 12, versículo 3. Hoy quiero hablarles de nuestra medida de fe. Diga conmigo, mi medida de fe. Ok, dice el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme ¿a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga, a cada uno. Quiere decir que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Dígale a su vecino, usa tu medida y no la mía. Porque somos buenos para pedir oración prestada, pero no hacemos nosotros nuestra propia oración. Levante su mano derecha así, por favor, si puede. Cierre sus ojitos y hagamos una oración sencilla en esta noche. Diga conmigo, Padre Celestial, en esta noche te pido que me hables, que me ministres y me bendigas con tu palabra. Diga fuerte, tu palabra es verdad y yo la necesito para cambiar, para crecer y ser mejor en todas las áreas de mi vida. Diga fuerte, mi corazón es buena tierra. Tu palabra es una buena semilla. Siembra tu palabra en mi corazón y que dé fruto al 100%. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos un fuerte, un último y fuerte. Dele el mejor aplauso que pueda darle arriba de su cabeza. Vamos, mientras le aplaude, dígale, Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo te necesito, eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Mientras usted le aplaude, dígale, tú le diste sentido, razón y propósito a mi vida en esta tierra. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por darme vida y vida en abundancia. El que lo crea, dele el mejor aplauso al Señor. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Antes que se siente, salude a la persona que está a su lado y dígale, me da mucho gusto verte. Qué bueno que viniste. No importa que esté chimuelo, las encías están parejas. Tome asiento, póngase cómodo. Dicen que una sonrisa no cuesta nada, pero hace mucho. Han descubierto que la gente se sana más rápido riéndose que tomando medicinas. Han implementado en los hospitales lo que se llama la risoterapia. Llevan gente para que la gente que está enferma pueda reírse y han descubierto que la gente riéndose se recupera más rápido. Diga conmigo, ser feliz no es pecado. Porque hay gente que confunde seriedad con santidad.
No porque somos muy serios, somos muy santos. A veces hay gente muy seria y está muy amargada. Gracias por su entusiasmo. Ok. El problema no es que no podamos ser felices, sino es que no queremos serlo. Porque la felicidad, cuando uno se casa, todos te la desean, pero nadie te la regala. ¿Estoy equivocado? Los que estamos casados, ¿qué nos desearon todos? ¿Que fuéramos qué? ¿Pero alguien se la regaló? Porque la felicidad es una decisión. ¿Qué es lo que es la felicidad? Así que si usted no ha decidido ser feliz, puede cambiar sus decisiones. No voy a dar una conferencia de matrimonio, pero alguien tiene que escuchar esto. Es importante entender que yo no me casé para ser feliz. Ay. Yo me casé siendo feliz. Yo tuve la fortuna de conocer a Jesús estando soltero. Y hay un corito muy antiguo que dice que solo Dios hace al hombre y a la mujer también. El problema que mucha gente tiene es que apela a otra persona para ser feliz y no encuentra en Cristo la felicidad que no se la va a dar ninguna persona. Yo no me casé para ser feliz, yo me casé para compartirme felicidad con una mujer que también era feliz. Así que imagínense, la esposa feliz y hasta la suegra feliz. Todo me vino en el mismo combo. ¿Sí me está entendiendo? El único que quiere que uno no lo sea es el diablo, porque él vive amargado y va a morir amargado. Pero él quiere que aún la gente viva como él vive. Se me hace que hay muchos amargados. Volvamos a la fe. Ok, por eso es que cambia la gente. Cuando están de novios, usted los ve muy felices, ¿o no? Se casan y algo pasa, ¿o no? Diga, sí. Si no, mírele la cara al que está a su lado, que puede ser su esposa o su esposo. Algo pasó, hubo una transformación. Por eso es que la palabra es no vio. Esa es la palabra, no vio. Y lo que no vio cuando estaban de novios, lo ven ahora que están casados. Hay gente que dice que nos casamos y sacó las uñas siempre las tuvo, pero uno estaba tan bobo cuando estaba de novio que no se las veía. ¿Sí me entiendes? Bueno, ya se están peleando, así que volvamos a la fe. Ok, simplemente fue un bocadito para que usted disfrutara y sepa que la felicidad es una decisión. Ok, hoy quiero hablarles de nuestra medida de fe. ¿Por qué le dije, dígale a su vecino, usa tu fe o usa tu medida y no la mía? Porque nosotros cuando estamos en problemas somos muy dados a buscar oración, ¿sí o no? Quiere decir que nosotros usamos la fe de otro y no usamos la nuestra. Ahí va de nuevo. Nosotros creemos que cuando alguien ore por mí, Dios lo va a escuchar a esa persona. Pero no creo que cuando yo ore, Dios me puede escuchar. Mire, aquí en México yo he escuchado mucho esa frase de, ahí le encargo la oración a usted que está más cerca de Dios. Ay, ay, ay. Se me hace que muchos la han dicho. ¿Sí o no? Cuando la gente conmigo se acerca y me dice, ahí le encargo la oración, usted que está más cerca de Dios, yo le digo, no es que esté yo más cerca, es que usted no se acerca. Porque hay gente que quiere los beneficios, pero no el compromiso. Ay. Ay, ay, ay. Entonces a la gente le gusta pedir oración prestada, pero no usa la fe para hacer su propia oración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo mi medida de fe, usted tiene su medida de fe, cada uno de nosotros, según la Biblia, tenemos una medida de fe. El asunto es qué hacemos con la medida que Dios nos ha puesto, nos ha dado, nos ha repartido. Cuando el problema es muy grande, lo primero que le decimos a Dios es, como los discípulos, aumentanos la fe. Pero Dios dice, ¿para qué quieres más fe si la que tienes no la usas? Ok, creo que vamos por buen camino. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe de acuerdo a la medida de sueños, a la medida de desafíos,
a la medida de proyectos y aún a la medida de problemas que usted y yo podemos tener. Por eso es que Pablo dice algo interesante. Él dice que Dios no da más cargas que las que podemos. Quiere decir que antes que venga el problema, yo ya tengo la fe para afrontar el problema. A ver, creo que no. Antes que venga el problema, Dios ya puso esa medida de fe para que yo pueda enfrentar ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que orar unos por otros. Lo que estoy diciendo es que cuando viene el problema es la oportunidad de desarrollar mi fe. A ver, cuando una persona glorifica a Dios es porque Dios hizo algo, ¿sí o no? Ok, muy bien. Si Dios hizo algo es porque yo creí que lo podía hacer. Entonces, cuando vienen los problemas, es ahí donde yo puedo desarrollar mi fe. Porque yo no puedo quedarme toda la vida con esa medida. Dios me dio una medida para que yo pueda desarrollarla y hacerla crecer. Pero hay gente que se quedan enanos en la fe porque siempre piden fe prestada. Bueno, entonces la pregunta es, si yo quiero que mi fe se desarrolle, necesito problemas para desarrollarla. El Señor lo reprenda. Mire, para que se dé cuenta que uno nace con una medida de fe, el niño, el bebé, cuando nace, ¿cuál es su vocabulario? Diga, el llanto. ¿Sí o no? Cuando el niño llora, la mamá dice, tiene hambre. ¿El niño dijo, tengo hambre? ¿Cuál fue el vocabulario del niño? Diga, el llanto. Quiere decir que el niño, aún estando en el vientre, cree que cuando llegue el tiempo que Dios dijo que debía ser, lo van a sacar de ahí. O cuando usted vio un niño adentro de un vientre diciendo, ya llegó la hora, sáquenme de aquí. ¿Verdad que no? Ok. Esto es para que se dé cuenta por qué Dios dice que tenemos que tener la fe de un. Ok. Cuando el niño llora, nuevamente, yo como padre puedo decir, tiene hambre, y la mamá dice, no, está sucio. Y evidentemente le mueve el pañal y está. Pero el papá pensó que tenía ¿qué? El niño vuelve a llorar y el papá dice, o tiene hambre o está sucio. Y la mamá dice, no, tiene sueño. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Y el papá ya está desorientado porque dice, si fue el mismo llanto, tendría que tener hambre o tendría que estar sucio. ¿Por qué dicen que tiene sueño? Y evidentemente la mamá lo agarra y deja de llorar. Así es la vida de una persona que se entrega al Señor. El vocabulario, mientras crece, solo es Él. Por eso necesita padres que le ayuden cuando la persona empieza a tener problemas en el caminar con el Señor, y entonces el vocabulario de esa persona es el llanto, el sufrimiento, el querer salirse, el quererse regresar, el querer desertar. Y es ahí donde la gente que ha crecido en la fe dice, ese problema también lo tuve yo, pero el Señor de ahí lo va a sacar. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no todos tenemos la misma. Y a veces nosotros queremos que la gente crea como nosotros creemos y ellos no tienen la medida que yo tengo. Entonces yo tengo que enseñarle a usar la medida de fe que tienen, aunque no sea mi medida. Comúnmente, a ver si esto les anima un poquito más. Comúnmente cuando alguien tiene un problema, ¿qué le dice? Tenga ¿qué? Y fe sí tiene. El asunto es que no sabe cómo usarla. Es como si a un niño usted le dice, es que tienes que aprender a caminar. ¿Cómo va a aprender a caminar si no tiene quien lee? Se da cuenta que en la vida todo se aprende. Aún en el camino del Señor, también me tienen que enseñar a creer, porque fe sí tengo. Entonces, cuando usted tenga un problema y alguien le diga, tenga fe, usted dígale, yo ya tengo, el asunto es que no sé cómo usarla. Mire, una vez yo estaba dando un discipulado, póngalo en modo avión, el niño. No se crea, no se crea. Fue una broma. Era un chascarrillo, como dicen por ahí. Póngalo en vibrador.
Estaba dando una vez un discipulado y yo estaba enseñando y estaba diciendo que hay personas que a veces a Dios le piden cosas y cuando Dios se las da no saben usarlas. Por ejemplo, yo dije, hay gente que, por ejemplo, le pide un auto y la persona que se lo pidió no sabe manejar. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere el auto si no sabe manejar? Primero tienes que aprender a manejar para que pueda disfrutar la bendición. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces a veces yo a Dios le estoy pidiendo cosas y no sé usar las que ya tengo. Entiendo el lenguaje corporal, así que si usted me hace así, creo que es como un amén más o menos traducido. Ok, entonces nosotros tenemos que entender algo interesante. La fe es un tema muy amplio, pero quiero enseñarle algo básico para que usted se vaya de aquí en este comienzo de aniversario aprendiendo a usar su fe. Diga conmigo, predicador, enséñeme a usar la fe que tengo. Muéstreme cuál es la medida que tiene. Porque a veces queremos que la gente crea como los adultos y tiene una fe de niño. No toda la vida me van a tener que llevar cargado. Porque el niño cuando no camina lo cargan, pero cuando ya camina pesa. Y hay gente que le gusta que lo lleven. Diga un amén casual. Un amén distraído. Mire, hay hombres que todavía le dicen a su esposa, échame la bendición, viejita. Cuando ellos tendrían que ser los que le enseñan a creer a su familia, resulta que ellos andan como niños pidiéndole que le echen la bendición. Por eso es que tenemos los hogares que tenemos, porque la mujer tiene que ocupar un lugar que no le corresponde. Y el hombre se enoja porque dice, es que mi mujer quiere hacerlo todo, mi mujer es la espiritual, la que ora, la que... Y sí, pero ¿qué está haciendo el hombre? ¿Sí entienden? Entonces, el hombre tendría que ser el que le enseña a la familia a creer, pero si no ha creído él todavía, ¿qué va a creer la familia? Bíblicamente hablando, el hombre es la cabeza, es el sacerdote, el que le enseña a la familia a creer en Dios, a conocer a Dios, a caminar con Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a serle fiel a Dios, pero es el hombre el que representa a Dios en la casa, no la mujer. No soy machista, Dios tampoco lo es, pero lamentablemente Dios se tiene que proveer de mujeres porque no hay hombres, aunque se consideran machos, pero no son hombres. Ay, lo explico, lo dejo así. Que ustedes son tremendos. Dios no hizo machos, Dios hizo hombres. El hombre se hizo macho y dejó de ser hombre. Una de las características de una persona machista es la inseguridad. Entonces, por eso es que hoy tenemos muchos machos y pocos hombres. Entonces, el hombre tiene que recuperar su lugar porque Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios creó primero al hombre y después a la mujer. No porque sea machista, sino porque al hombre le dio la bendición y la responsabilidad de representarlo en la casa. Quiere decir que los hombres representamos a Dios en la casa. Así que si la familia no está viendo a Dios en la casa, no es por culpa del diablo, sino es por culpa del hombre que no toma su lugar. Los hombres digan amén. Aunque sea un amén asustado, pero digan amén. Las mujeres están felices. Ok, hay tres niveles en cuanto a la fe. Diga conmigo 3 niveles. El primer nivel es la fe para las cosas cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se sube a un taxi, no le pregunta al chofer si sabe manejar, si no viene ebrio, si no viene drogado. Le dice, lléveme hasta tal lugar, ¿sí? Y cree que el chofer lo va a llevar a donde uno le pide. Cuando uno va al médico,
Uno no le dice al médico, oiga, ¿usted estudió? ¿Usted sabe lo que me va a decir? Porque hay gente que cuando el médico le dice, le encontramos un tumor que hay que ver si es maligno o es benigno, y entonces uno se deja llevar tanto por el médico que termina uno diciendo, bueno, si el tumor es benigno es maligno, y si es maligno me muero, y si es benigno entonces ¿qué pasa? Y entonces uno usa la fe de manera automática, diga automática, sin saber si la persona con la que uno trata está en las condiciones como para darle un diagnóstico a uno, ¿sí o no? ¿Qué está usando uno ahí? La fe. Diga fe para cosas cotidianas. Bien, cuando uno va a un restaurante, pide un platillo, pero no sabe si el cocinero lo cocinó como debía cocinarlo, si no le metió nada a la comida, no, uno lo come creyendo que el cocinero lo hizo como debía hacerlo, entonces yo me lo tengo que... ¿Qué estoy usando ahí? Diga fe para cosas cotidianas. Hay gente que trabaja en relación de dependencia, ¿sí? Que trabaja creyendo que cuando termine de trabajar le van a pagar. Diga, fe para cosas cotidianas. Aunque después le digan a usted que no tienen dinero para pagarle, pero usted ya creyó que si trabajaba le iban a... ¿Sabe cómo le llaman a esa fe? Fe ciega. Porque uno la usa sin saber si las cosas van a hacer o no van a hacer, pero como quiera, uno cree, ¿sí o no? Usted se sentó en esa silla y nunca la revisó a ver si podía soportarla. Usted vino y ¿qué hizo? Si se hubiese roto la pata y se cae, usted ya no confía en la silla. Pero usted creyó que la silla tiene la capacidad para soportar el peso que usted trae y ponerlo sobre ella. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí me va entendiendo? Ese nivel es un nivel de fe que todos nosotros usamos sin que nadie nos diga, crea hermano, que cuando venga la comida va a estar limpia. Crea hermano, que cuando se suba al taxi va a llegar a su destino. Crea hermano. ¿Alguien le ha dicho eso? Cuando usted se sube a su carro, ¿usted revisa el carro o le pone el dedo a la tecla o le mete la llave y vámonos? ¿Sí o no? Y más las mujeres que no revisan ni las llantas. No revisan. Si no, cuéntemelo a mí. Que cuando yo llego tengo que andar viendo los vehículos porque nada. Ay, no sé por qué se bajó la llanta. Pero debe haber estado un poquito más baja o la debes haber visto. No la vi. Fíjate que no la vi. ¿Estamos de acuerdo? Ese nivel de fe todos los tenemos. De alguna u otra manera, todos usamos fe para las cosas. Muy bien. Ahora, el segundo nivel de fe es fe para los problemas. ¿Sí? Todos tenemos problemas. Y cuando tenemos problemas, lo primero que nos dicen es que usemos la fe que tenemos para creer que Dios puede resolver los problemas que tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando oramos, tenemos circunstancias, tenemos dificultades, entonces uno lo primero que hace es orar. El problema es que hay gente que ora mucho y cree poco. Ay, se me hace que les voy a predicar el mensaje, oraciones cortas, respuesta inmediata. Escucha. Hay gente que cree que porque ora mucho Dios le va a responder más rápido. Y a veces son oraciones muy largas, pero no tienen nada de fe. Porque hay gente que dobla las rodillas por costumbre y no sabe ni con quién está hablando. Ay, creo que aquí están más despiertos. Perdón. Escuchen, normalmente dicen por ahí que sin rodillas no hay tortillas. Y sin fe no hay café. No sé dónde sacan esa cosa. Que el que no ora el diablo se lo devora y el que no ayuna el diablo se lo desayuna. Bueno, pero así está el asunto. Escuchen. Hay gente que se arrodilla a orar en medio de un problema, pero no cree que el problema se va a resolver. Pero al mismo tiempo cree que si no ora Dios no lo va a escuchar. Entonces es como que hay ciertas cosas que no tienen relación. Porque si yo me arrodillo para hablar con el Dios que todo lo puede, entonces creo
que mi problema tiene solución. Si yo hice todo lo que pude y no resolví nada, entonces la Biblia dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te va a sustentar. En otras palabras, si tú no pudiste, déjame que yo pueda por ti. El problema es que no pudimos nosotros y cuando oramos le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Se despertaron. Me voy para allá entonces. Entonces, cuando yo oro, tengo que creer que Dios me está. Y si creo que Dios me escucha, entonces debo creer que Dios me va a responder. El problema de muchos de nosotros es que queremos respuestas. Y si Dios no responde rápido, entonces cada vez creo menos cuando cada vez tengo que creer. Dígale al vecino, ¿entendiste? Porque qué fácil, escuchen esto, qué fácil sería para mí creer si yo hoy le pido a Dios algo y al ratito me lo da. ¿Quién no cree así? Diga, cualquiera. Entonces, diga, fe para cosas cotidianas, fe para problemas, circunstancias, pero hay un nivel de fe que no cualquiera lo tiene, que es fe para las cosas sobrenaturales. Dígale al vecino, eso no es para cualquiera. Y por eso quiero cerrar este mensaje hablándoles de personas que verdaderamente tuvieron un nivel de fe que les permitió ver cosas sobrenaturales. Tengo entendido que ustedes tienen un tema que significa sobrenatural, ¿sí? Cuando hablamos de cosas sobrenaturales, estamos hablando de cosas que están por encima de la razón. Por eso cuando sucede un milagro, ¿qué dice la gente? No lo puedo. Y entonces, ¿para qué? Dios hace el milagro. Si yo pedí un milagro y Dios hace el milagro, yo no puedo decir, no lo puedo creer. Pues entonces, ¿para qué oraste? Porque hay siempre... mire, hay gente tan curiosa en Monterrey, digo, aquí no sé porque yo no conozco aquí, es la primera vez que estoy, pero hay gente tan curiosa en Monterrey que encima que piden oración prestada y fe prestada, cuando usted termina de orar y termina de creer, ¿sabe qué le? ¿Me están moviendo el sonido? Déjenmelo quietito. Ok. Entonces, encima que son flojos para orar y flojos para creer, uno termina de orar y ¿sabe qué le dice? Ahí le encargo que siga orando. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿para qué me pidió que orara? Y si no, nos falta los que dicen, ay, Diosito lo oiga. ¿Cómo Diosito lo oiga? Si yo oré para que Dios me oiga. El asunto es que usted no cree que encima que yo oré por usted porque usted no quiere orar y encima me dice, ay, Diosito lo oiga. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Sí o no? En vez de decir, amén, así va a ser, lo creo. Diga, así se habla. Diga, así se habla. En Monterrey, en Sinaloa, en cualquier lado, así se habla. Porque cuando usted le dice amén, le dice así va a ser. Gloria a Dios. Entonces la gente es muy curiosa. Puede orar por mí y yo lo primero que le digo, y usted va a creer. Ay, bueno, por las dudas. No. Por las dudas ni usted ni yo. Porque cuando uno pide oración es porque necesita que una su fe con la fe de alguien más para que juntos crean que Dios se va a glorificar. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la Biblia habla de la oración de acuerdo. Si dos se pusieren de acuerdo pidiendo una misma cosa al Padre que está en el cielo, Él lo va a hacer. ¿Me entiende? Entonces cuando usted pida oración, no diga, puede orar por mí. No, diga, ore conmigo. Y si no sabe orar, diga, ¿me puede enseñar a orar? Así se habla.
Pero ¿qué es más bonito? ¿Puede orar por mí? Ay, siento la presencia de Dios. Entonces, fe para cosas sobrenaturales. Vamos a ver algunas personas en la Biblia, pero quiero que lea conmigo 2 versículos del libro de Hebreos, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a ir viendo algunos personajes que creyeron de una manera muy singular y que recibieron cosas muy sobre lo natural. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de qué, y la convicción de lo que no. Ok. Número 1, ¿qué es la fe? La certeza. Ok. Es la certeza de lo que espero. Si yo estoy orando para que Dios me sane, ¿qué voy a esperar? Diga, que me sane. Diga, que me sane. Entonces, cuando yo oro pidiéndole a Dios que haga algo, entonces yo tengo que estar seguro que lo va a hacer. Aunque todavía no lo he hecho, pero estoy seguro. ¿Entiendes lo que es la certeza? Y el diablo puede venir y decirte, pues pasaron 15 días, pero es que él lo va a hacer. Pero es que ya pasó un mes, pero lo va a hacer. Porque mi Dios es un Dios de palabra y lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están creyendo lo que estoy predicando en esta noche? ¿Me está entendiendo? Estoy seguro, hay certeza en mi corazón que lo que yo le estoy pidiendo, el Señor lo va a hacer. Entonces, porque el diablo va a querer venir a adulterar y a debilitar nuestra fe. Porque pasan los días y el diablo habla tan bien que algunos le terminan creyendo. Por ejemplo, si Dios lo hubiese querido hacer, ¿han escuchado eso? Ya lo hubiese hecho. Y entonces uno oye esa voz y dice, verdad, ya pasaron 2 meses y Dios me dijo que iba a hacer esto, pero cuando la palabra está escrita, tienes que saber que la palabra no tiene fecha de vencimiento, sino de cumplimiento. Pero si te pasa el tiempo viendo redes sociales, YouTube y perdiendo el tiempo en TikTok, no creo que te ayude en nada. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que espero. Si estoy orando por un trabajo, entonces, ¿qué estoy esperando? Un trabajo. Entonces, pero yo estoy seguro de que lo que pido lo voy a recibir. Por eso dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Aunque no lo veo, lo sigo creyendo. Aunque no ha llegado, lo sigo creyendo. Aunque ha pasado 2 meses, lo sigo creyendo. Y esa es la gente que verdaderamente le cree a Dios y a su palabra. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los. Quiere decir que para dar buen testimonio tengo que tener buena fe. Ay, ay, ay. Buen testimonio. Ahora, ¿cuáles son esos testimonios? Yo por cuestión de tiempo no puedo llevarlo por toda la Biblia, pero por ejemplo, aparece un hombre llamado Abraham, que tuvo su medida de fe para ser padre a los 100 años. ¿No le parece sobrenatural el asunto? ¿Usted ha escuchado que algún abuelito de 100 ha dado a luz un hijo? ¿Sabe cuándo le hizo la promesa Dios a Abraham? A los 75 años. ¿Saben cuándo se la cumplió? A los 100. Dígame, ¿quién espera 25 años? Solo yo, que esperé la visa americana después de 24 años. Estuve a 1 año de decirle a Abraham, lero, lero, tú esperaste un hijo, yo esperé mi visa. 25 años. Escuche, Abraham,
Dice la Escritura que tenía 100 años cuando Dios lo hizo papá. Así que si hay alguien aquí que quiere y no puede, no se dé por vencido, porque el Dios de Abraham también es el Dios de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen o no lo creen? Alguien tiene que alabar a Dios, a su nombre. Diga, ese es mi Dios. Ahora dígalo creyendo. Cambió, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos a Dios muy pequeño porque el problema o la circunstancia es muy grande. Pero Abraham tuvo que creer para poder ver. Y nosotros a veces queremos ver. Aquí es al revés. Diga conmigo, aquí es al revés. Yo conozco mucha gente que dice que si no lo veo, no lo creo. Es tu problema. Yo estoy creyendo para ver. Quizás nunca puedas ver porque no has sido capaz de creer. Amén. Aparece otra persona llamada Noé en la Biblia que tuvo su medida de fe para hacer un arca en el desierto cuando nunca había llovido. Diga, tremendo. ¿Sabe cómo le llamaban a Noé? Viejo loco. 120 años predicando Noé, diciéndole a la humanidad que venía un gran diluvio. ¿Y sabe cómo lo trataban? ¿Usted sabe que la fe es para los locos? Por eso me ve la cara, ¿verdad? No se preocupe, yo la tengo, es mía. La fe es para gente que es no cuerda. En otras palabras, para gente. Las cosas sobrenaturales Dios no las hizo con gente cuerda. Así que dígale al vecino, tienes que perder la razón para esto. Porque todo el mundo, ¿qué te va a decir? Eso es imposible. ¿Qué te va a decir? Imagínese a Abraham diciéndole, ¿saben qué? Voy a ser papá a los 100. Noé diciéndole, tengo que hacer un arca porque viene un diluvio. Si nunca, ¿qué? Ha llovido. Pero quiero decirles algo en este aniversario número 9. Que aunque no haya pasado, nunca haya pasado, no quiere decir que nunca va a pasar. Creo que no me entendieron. Vienen tiempos donde Dios hará cosas que no ha hecho todavía en esta tierra. Pero esas cosas las va a hacer con gente que está fuera de su cordura. Con gente que parece que está loca, pero no está loca. Le está creyendo a un Dios que hace imposible las cosas posibles. Amén. Diga conmigo, esto es para locos. Mira al loco que está a su lado. No se crea. Aparece en la Biblia otro hombre llamado Moisés. Digan conmigo, Moisés. Que tuvo su medida de fe para creer que el mar se iba a abrir en dos cuando él se parara enfrente. Ustedes tienen el mar acá. Vayan a ver si se abre. Ay, hermano, ¿cómo nos va a hacer pasar ese papelón? Es que esta cuestión es para gente. Porque yo quiero ponerlo en contexto. Moisés está orando y Dios le dice, no es tiempo de que clamen a mí. Dile a mi pueblo que marche y tú, levántate, toma la vara, extiende la mano y el mar se... Moisés, no dice la Biblia que le dijo, pero ¿en serio, Señor, que con esto va a abrir el mar? El asunto no estaba en la vara, estaba en su medida. ¿Me está escuchando? Nosotros siempre hablamos de la vara de Moisés, pero en realidad Dios había puesto su medida de fe para usarlo para que el mar se... Porque el asunto no es solo que el mar se abrió, sino que dice que la gente pasó en seco. Y de un lado y del otro lado tenían el mar como un acuario. Creo que aquí no hay gente loca, pero bueno, voy a seguir predicando porque yo sí estoy loco. Escuchen, y dice que enfrente tenía el mar, atrás tenía 2 millones de incrédulos
Y atrás de los 2 millones de incrédulos tenía a los egipcios. ¿Me sigue? No le quedaba otra que creer. Porque hay gente que disfruta el fruto de tu fe, aunque no creen que puedes hacer algo con tu fe. Porque hay un meme que salen los judíos cruzando el mar y sacándose selfie. ¿Lo ha visto? Pero cuando él les dijo que el mar se iba a abrir, no creyeron. Y hay gente que cuando uno le trata de contagiar la fe, no se dejan. Pero cuando ven el resultado de esa fe que uno les quiso contagiar, gloria a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es un Dios sobrenatural. Yo siempre creí que Dios lo podía hacer. Como dicen en España, no os hagáis. Digan conmigo, el mar se abrió. El pueblo cruzó. El mar se cerró. Los egipcios se ahogaron. Mire todo lo que pasó con la medida de fe de Moisés. Pregunta, ¿podrá pasar con la nuestra? 3 amenes. ¿Podrá pasar con la nuestra? Ay, hermano, yo no sé qué hacer con el problema que traigo y usted me está hablando de un mar que se va a abrir. ¿Entiende lo que es la fe para cosas sobrenaturales, que están por encima de lo natural? Por eso es sobre. Todos hablamos de que Pedro se ahogó cuando dudó, pero no hablamos que Pedro caminó sobre las aguas mientras creyó. ¿Han oído ustedes hablar del Pedro que caminó sobre las aguas? Casi siempre se predica, es que Pedro dudó y se ahogó, pero mientras creyó, y habían 11 en la barca que podrían haber experimentado lo mismo, pero hay 11 que se quedaron mirando a aquel que creyó que podía caminar sobre las aguas. He venido a decirle que es muy poco el porcentaje que se atreve a creer para que cosas sobrenaturales puedan suceder. Espero que aquí haya un pequeño remanente que no se queda en la barca mirando, sino le cree a Jesús y le dice como Pedro, si eres tú dime que vayas. Y Jesús le dijo ven, y mientras Pedro miró a Jesús, caminó sobre lo natural. ¿Qué quiero decirles en esta noche? Que mientras miramos a Jesús, vamos a caminar sobre lo natural. ¿Cuántos alaban a Dios? Mazatlán necesita gente que se atreva a creerle a Dios para que Mazatlán sea testigo del poder de Dios haciendo cosas sobrenaturales. Voy terminando porque le veo cara de que ya se quiere ir. ¿Cómo que no? Yo sí. No se crea. No, es broma. Aparece otro hombre llamado Josué, que tuvo su medida de fe para creer que esos muros tan anchos, tan altos y tan seguros podían caer. Pero escuche esto, porque a veces en nuestro caminar con el Señor nos pasan cosas como a Josué. Dios le dijo a Josué que diera ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Que había que dar ¿cuántas vueltas para que los muros cayeran? Por eso el cantito ese que el muro se cayó. No es así el asunto. Escuchen, pero cuando viene la 6ª vuelta y faltaba ¿cuántas? Dios le dijo a Josué hay que dar 7 más. El amén. Imagínense si los pastores le dicen cuál es la visión para Cristo viene y de repente le dice, ¿saben qué? Hay que redoblar esfuerzos. Dios pide una milla extra. No, pero ya estábamos viendo los muros que se caen, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya Dios me había dado la visión, cómo se caían delante de mis ojos. Ya no habían recursos, ya no habían fuerzas, ya no había alimento. Estaban como cansados. Porque no crea que era la vuelta a una manzana, era la vuelta a toda una ciudad. ¿Sí? Pero cuando Josué le dice 7 más,
el pueblo tuvo que entender que habían dos opciones. O se quedaban como los chinitos, o se convertían en protagonistas de algo sobrenatural. No hubo que taladrarlos, no hubo que traer retroexcavadoras. Cuando ellos dan la séptima de las segundas vueltas ante sus ojos, la tierra dicen que se abrió, porque si los muros hubiesen caído para un lado, aplastan a todos los hebreos. Si cae para adentro, aplasta a todos los que estaban adentro de la ciudad. Dice que la tierra se abrió y los muros. Es que su mirada me incomoda. Eso es algo sobrenatural. No son películas de ciencia ficción. Son cosas que están aquí escritas. Y aquí dice que esos muros impenetrables, Dios se los tragó como una galleta Oreo. ¿Me está escuchando? Pero suena muy presumido. Y bueno, yo presumo el Dios que tengo. Porque el Dios que tengo es un Dios sobrenatural, que no sabe hacer las cosas de otra manera. El asunto es que está buscando hijos que tengan la misma fe que el Padre. Habrá alguien que levante la mano y diga, ese soy yo. Pero levante la mano, pero hágalo en fe, diga, ese soy yo. Ay, 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 dígalo otra vez, diga, ese soy yo. A ver, si hay mujeres que levantaron la mano, diga, esa soy yo. En este aniversario me voy a levantar como una mujer de fe, como un hombre de fe que cree que Dios todavía puede hacer posible lo imposible. Que lo natural va a pasar al mundo sobrenatural. Diga, Dios lo hará conmigo. Aparece en la Biblia otro muchacho, voy terminando, un hombre llamado David, que tuvo la fe con 16 años, la medida de fe, para creer que ese gigante que a todos los tenía intimidado, Dios se lo podía dar en barbacoa. ¿Sí lee la Biblia? Él, en vez de preguntar cuántas armas tenía el gigante, él anduvo preguntando que qué daban por el que lo matara. ¿Sí lo dice la Biblia? Usted estudia, ¿verdad? Okay. Tenemos la misma Biblia. Y se iba con otro y decían, oigan, ¿qué dan por al que mate a este gigante? Todos, incluyendo al rey Saúl, todos estaban encerrados con miedo. ¿Cómo estaban? Y saben que él nunca sacó un arma, fue una guerra de palabras. ¿Sabe qué quisieron hacer con esta pandemia? ¿Intimidarnos con qué? ¿Y cuántos contagiados? ¿Y cuántos muertos? ¿Y cuántos en peligro? ¿Y todo era una guerra de qué? Entonces David dijo, el que a hierro mata, si el asunto es guerra de palabras, entonces por eso es que cuando uno lee toda la historia, se da cuenta que él llega y le dice a Saúl, sutilmente, le dice, yo era pastor de ovejas, yo era, no soy, yo era, porque voy a ser tu sucesor. Yo era pastor de ovejas. Y cuando venía el león o venía el oso, yo le arrancaba la oveja de la boca. ¿Cómo Dios no me va a librar de este filisteo incircunciso? Él no estaba creyendo en su fuerza, estaba creyendo en el Dios que lo libró del oso y del león. Quiero decirles algo en este aniversario número 9. El Dios que te dio la victoria ayer es el Dios que te va a dar la victoria hoy y es el Dios que te va a dar la victoria siempre. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede alabar a ese Dios todopoderoso? A su nombre, a su nombre. Y mientras todos estaban encerrados, escuche, mientras todos estaban encerrados con miedo, dice que David corrió a la línea de batalla.
en vez de esperar que llegara, llegó el primero como diciendo, a ver de qué se trata este asunto. Y me gustan las palabras que le dice. Lo mira a Goliat, porque encima se tuvo que agachar para hablar con David. Cuando uno está ungido por Dios, hasta el diablo se tiene que humillar delante de uno. Y le dice Goliat, ¿acaso soy un perro que viene con palos y piedra? Yo creo que David lo miró y le dijo, bueno, yo te tenía en una estima más alta, yo te veía como un oso, como un león, pero si te consideras perro ya es tu asunto. Yo creo que hasta David le dijo, bueno, ven chiquito. Cuando sabes el Dios que tiene a tu favor, nunca verás al enemigo más grande que tu Dios. Si lo crees o no lo crees. Dios te ha venido a hablar y a recordar que esta congregación tiene a Dios a su favor. Que aunque el diablo la quiso destruir, no podrá destruirla. Porque lo que Dios levanta, ni el diablo, ni su demonio, ni el infierno lo pueden derribar. A su nombre, a su nombre. David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has provocado. Diga, así se habla. Por eso muchos dicen que David lo mató a Goliat con una piedra. Ya la moral, el Goliat la tenía por el suelo. Si ya se consideraba perro, imagínense. La espada la usó para cortarle la cabeza cuando ya Goliat estaba muerto. Le doy una revelación. La onda significa nuestra fe. La piedra es Cristo. La fe en Cristo derriba a cualquier gigante, por más grande y armado que esté. ¿Me está escuchando? Así que prepare la onda para derribar a sus gigantes. Prepare la onda para poner al diablo en su lugar. Prepare la onda para que los demonios huyan de su casa, huyan de su matrimonio, huyan de su vida, huyan de esta casa. A su nombre. Ay, ay, ay. Diga mi medida de fe. Muéstrele la fe al que está a su lado. Ay, ¿cómo se la muestro, hermano? ¿Cuántos saben que la fe se puede ver? ¿O no? A ver, para terminar. Cuando los 4 amigos rompen el techo para bajar a su amigo, dice la Biblia que yo creo que a Jesús le estaba cayendo el escombro, el polvo, y de repente mira y dice estas palabras, y al ver la fe de ellos. ¿Quiere decir que la fe? ¿En dónde? Entonces, si quieres que Dios vea tu fe, haz lo que te toca hacer y lo demás déjalo hacerlo a Él. El problema es que hay gente que dice yo creo pero no hacen nada. Les cuento mi testimonio. Yo estaba esperando mi bendita visa y resulta que desde que terminé todo el trámite pasaron ya casi 3 meses. Entonces yo le dije a Dios, Señor, pero ya dime sí o dime no, porque cuando yo fui me dijeron va a quedar en un proceso administrativo. Yo pregunté qué es eso y todos me decían yo no sé qué es eso, yo tampoco sé lo que es eso. Entonces yo le dije a Dios, ¿qué es? ¿Un sí o un no? La mujer que me atiende me dice no se la negamos pero tampoco se la damos. Como dijo alguien por ahí, que alguien me explique. Y resulta que esa mañana oigo una voz que me dice, muéstrame tu fe y te muestro mis obras. Pero fue una voz audible que me di vuelta, bien incrédulo, y pensé que era mi esposa que me estaba hablando, y ya mi esposa no estaba en la cama. Resulta que abro el celular, abro el correo y me aparece un mensaje de la embajada que me decían sus documentos ya han sido enviados al domicilio que usted dio. Pero yo digo, ¿qué documentos si yo no di documentos? Entonces le llamo a la mujer que me ayuda y le digo, me mandaron este correo
diciéndome que tengo que buscar mis documentos a una dirección cuando yo no di documentos. Me dice, felicidades, te la dieron. ¿Qué me dieron si no me han dado nada? Y cada vez más complejo el asunto. Dice, es que cuando ellos mandan un correo, mandan una liga, y cuando mandan una liga es porque ya te la aprobaron. Cuando llegue a mi oficina te mando la foto para que te des cuenta que es verdad lo que te digo. Resulta que me manda eso y me dice, ya mañana te llega otro correo para que pases por la visa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que yo a Dios le estaba pidiendo algo sin creerle. Y Él me dijo, muéstrame tu fe, y te muestro. Y yo encima que abrí el correo, yo dije, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, cuando me pidas algo a mí, yo no necesito ayuda de nadie. Porque yo estaba buscando la oportunidad de que alguien que trabajaba dentro me ayudara para que me otorgaran la visa. La cosa es que sucedieron un montón de situaciones y no pude tener brazo de carne. ¿Sabe lo que es eso, no? Cuando uno busca la ayuda del hombre. Y Dios me dijo, cuando me pidas algo a mí, yo no necesito ayuda de nadie. Porque yo tengo poder suficiente para poder responder las peticiones de mis hijos. Dele fuerte ese aplauso, por favor, al Señor. A su nombre, a su nombre. Quiero cerrar. Ahora sí, le invito a que se ponga de pie, por favor. Abra conmigo Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Por favor. Con esto vamos a concluir. Romanos capítulo 4, versículo 16. Presta atención. Si se lo están poniendo en la pantalla y usted no tiene Biblia, léalo con detenimiento. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea como firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padres de mucha gente delante de Dios. ¿A quién? Creyó. Diga conmigo, creyó. A ver otra vez. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si. Diga, ese es mi Dios. Ok. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tú. ¿Saben lo que hay dentro de nosotros? Lo que hubo dentro de Abraham. Una lucha. Creyó en esperanza contra esperanza. Por un lado la carne le decía, ya pasó mucho tiempo, pero el espíritu le decía, no importa el tiempo, Dios es fiel a lo que promete. Esa lucha la va a tener usted, la voy a tener siempre. Como ya la tuve con esto que le testifico la visa. ¿Sí? Siempre vamos a estar en esa lucha. Si seguimos creyendo, dejamos de creer. Si seguimos avanzando o renunciamos. La decisión de quién es nuestra. Esa lucha la tenía Abraham. Pero mire lo que dice el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Diga conmigo, ¿cómo? Pero no estaba. ¿Estaba cómo? Siendo casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. La realidad no hay que negarla, pero Dios no nos manda a creer en la realidad, sino a creer en Él para que la realidad cambie. ¿Sí me entiende? No dice Dios que yo tengo que negar la realidad, sino que yo tengo que creer en Él para que la realidad cambie, por más dura que sea. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando cómo se fortalecía la fe de Abraham. Pero cuando uno da gloria a Dios es porque Dios hizo algo. Pero aquí no había pasado nada. Diga, no había pasado nada. Dígale al vecino, no había pasado nada. Y entonces, ¿por qué daba gloria a Dios? Porque había una promesa que Dios le había hecho y él la había abrazado. Y dice la Biblia que él se ancló en lo que Dios le prometió. Por eso cuando Dios en el trono veía que alguien tiraba y tiraba, dijo, ¿quién es el que está tire y tire y tire? Cuando miró dijo, es mi amigo Abraham. No ha soltado la promesa que le dije. Ay, ay, ay. Si Cristo viene, tuviera esa gente aquí, yo creo que aquí ustedes no van a durar mucho tiempo, porque Dios los va a llevar a otro lugar más grande, porque Dios va a usar esta iglesia para salvar muchas almas más aquí en la ciudad de Mazatlán. No sé a quién Dios le está hablando, pero creo que aquí hay gente que tiene que anclarse en las promesas de Dios. Y pasaba un día, hermana, y miraba a Sara, y yo creo que Sara lo miraba y le decía, pasaba un mes, pasaba un año, y yo creo que iba Abraham y le decía, chiquita, ¿cómo vamos? Y decía, gloria a Dios. Pasaban 2 años, no pasaba nada, pero él decía, sus ojos veían una realidad, pero su espíritu estaba creyendo en un Dios que la cambiaría. Pasaron 5 años y no pasaba nada. Gloria a Dios. Yo creo que Dios lo miraba y decía, me sigue glorificando y no ha visto que le he hecho nada. Y pasaron 10 años. Y la miraba Sara. Sara lo miraba a Abraham y le decía, espérate, gloria a Dios. Porque a veces no puedes tener la respuesta, pero si tienes una promesa, sigue glorificando a Dios. Sigue glorificando a Dios. Sigue glorificando a Dios. Aunque pasen 5 años, 10 años, 15 años, tú tienes que seguir diciendo. Tienes que seguir diciendo, gloria a Dios. Y llegó el año 25. Y dice la escritura que Dios trabajó en Sara de tal manera que quitó esterilidad, puso juventud. Y el viejito de 100 años ni siquiera era abuelo, pero se convirtió en papá. Esas son cosas sobrenaturales. Cuando el mundo te dice no, Dios te dice, espérate tantito, porque yo soy el que tengo la última palabra, porque yo soy el que tengo el control de todo el universo. Yo no he dejado de ser Dios a pesar de tus circunstancias. Diga conmigo, ese es mi Dios. Así que mientras espere la respuesta, ¿cómo la va a esperar? ¿Cómo va a fortalecer esa fe para ver cosas sobrenaturales? Usted, aunque no vea nada, su boca sigue hablando y diciendo, y parece que la enfermedad avanza, que no hay solución, pero si tienes vida y puedes hablar, di. Y si traes problema en tu matrimonio y ves que estás perdiendo más que ganando, aunque estés viendo que estás perdiendo, abre tu boca, no te quejes y di. Y mientras más glorifique a Dios, tu fe va a estar más fortalecida. Y quizá vayan a venir algunos enviados de Satanás a decirte, pero está tu vida arruinada y sigues glorificando a Dios. Es que tú estás viendo la realidad, yo ya estoy viendo la solución. Porque mi fe sigue creyendo que las cosas que son imposibles para mí, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. A su nombre. ¿Y cómo termina esta historia? Dice el versículo 20,
tampoco dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Wow. No tenía margen de duda. Estaba plenamente convencido. Y entonces, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y Yo creo que en más de una ocasión el diablo vino a Abraham y le dijo: hey, ya, ríndete. Pero Abraham decía, y el diablo quería taparle la boca, pero él seguía diciendo, y seguía diciendo, y seguía diciendo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que llegó el día y Abraham y Sara fueron papás. ¿Cómo se llamó el niño? ¿Qué significa? Isaac. La promesa de Dios. Sonrisa de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Abraham y Sara? Escucha. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se rió. Y del otro lado de la tienda, ¿quién estaba? Sara. Y cuando oyó que iba a ser mamá, ¿qué hizo? Digan, los dos se rieron. Otra vez digan. Hay gente que se ríe cuando uno le habla de cosas sobrenaturales. Pero la diferencia, hermana, usted que me ve, entre Abraham y Sara, es que Abraham se rió de asombro porque dijo, papá, yo. Pero Sara dijo, yo, mamá. Y va Dios con Sara y le dice, chiquita, de aquí al tiempo de la vida vas a ser mamá. Y dice, te reíste porque no creíste. No, sí, que sí, ni nada. No creíste. Pero vas a ver que vas a ser mamá. Y Abraham será papá. Viene el año 25 y tienen un hijo que se llama, ¿qué significa? ¿Saben cuál fue el mensaje de Dios para ellos? El que ríe al último. Fuerte ese aplauso al único Dios que puede hacer milagros. Te he hablado de un Dios que quiere honrar tu fe. Te he hablado de un Dios que está dispuesto y disponible a glorificarse en tu problema, en tu necesidad. Pero en esta noche yo quiero que Dios se glorifique en gente que se atreve a creerle para que Él haga cosas sobrenaturales. Si hay algo que Dios hace, ¿cómo se llama ella? Venga. Este Dios es real. El diablo ha querido que se rinda, no se rinda. La peor lucha que no se hace es la que debemos seguir haciendo. Usted lo que necesita solamente es creer que Dios va a cambiar esa situación y que se va a cumplir la palabra, que Él va a cambiar su lamento en baile, su tristeza en alegría, que Él va a desatar su cilicio y la va a vestir de alegría. Y como dijo el salmista, por tanto cantaré a ti gloria mía y no estaré callado. Mientras el Señor le responde, solamente diga gloria a Dios. ¿Cómo va a decir? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sus ojos verán, su corazón ha creído. Levante sus manos. Levante sus dos manos.
Dios está en este lugar.